Buenas. Bueno, eh, agarro un poquito de tos. Bien, seguimos entonces donde habíamos quedado. Bueno, ya vimos el ciclo exacto. Em, Ahora vamos a ver si está Daniel por ahí, que creo que tenía intenciones de mostrar lo que se conoce como tablas de verdad, o sí, tablas de verdad, que lo van a ver seguramente en sistema de procesamiento de datos y que está muy relacionado con lo que es operadores lógicos, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, mientras Daniel va ingresando, que seguramente va a ingresar y él tiene las tablas ya en una diapositiva, yo les puedo ir mostrando el código de eso, ¿sí? Después, incluso las tablas las puedo poner en el mismo código, así que no hay problema. Acá habíamos quedado la última vez. eh, Así que yo voy a crear un nuevo archivo fuente. Y acá le voy a poner eh, operadores lógicos. ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejercicio, en este programa, vamos a simular lo siguiente. Imagínense que se levanta la cuarentena, ¿sí? Y que la facultad, o mejor dicho, la cátedra de laboratorio 1 organiza un asado en la facultad, ¿bien? Se levanta la cuarentena y organizamos una reunión, una comida entre todos. Pero con la siguiente condición. Para estar invitados a la comida, tienen que traer una bebida y empanadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si traen una bebida y empanadas, empanada de verdura puede ser, ¿eh? Si son veganos. eh, si traen una bebida y empanadas, entonces pueden ingresar a la fiesta. Si no, no. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si viene alguien y trae media docena de empanadas, por ejemplo? ¿Puede entrar según esta regla que pusimos recién? No, porque habíamos dicho que tenía que tener bebidas y empanadas, ¿no? Entonces vamos a codificar esto. Y vamos a utilizar, ya que estamos, el tipo dato char, ¿sí? ¿Que para qué sirve el tipo dato char? Para guardar caracteres, ¿sí? Entonces vamos a poner acá bebida y empanadas. Bien, entonces, la idea sería preguntar, El char ¿trajiste? es un tipo de dato que permite almacenar un carácter, ¿sí? La pregunta. Claro, un carácter. ¿Trajiste bebidas, sí o no? Esa sería la pregunta. Y hacemos un seguin en la variable bebida, ¿sí? Y luego, ¿trajiste empanadas, sí o no? Y un seguin de empanadas. Entonces, ¿qué se tiene que dar según la restricción que habíamos dicho recién para que alguien pueda entrar a la reunión, por ejemplo? ¿Qué tiene que ocurrir? No, es un ejercicio que inventé recién. Es, Se hace una fiesta y para que la persona pueda entrar a la fiesta tiene que traer bebidas y empanadas. Tiene que traer las dos cosas. Entonces hacemos un programa donde le pregunta a la persona si trajo bebidas y por otro lado le pregunta si trajo empanadas. Y puede responder sí o no. Entonces, para poder entrar a la reunión, tendríamos que preguntarnos si lo que respondió en bebida es igual a la letra sí y lo que respondió en empanadas es igual a la letra sí, entonces podés entrar a la reunión. Si no,
no podés entrar a la reunión. ¿Sí? Entonces, acá vemos dos cosas. Primero, el uso del operador lógico AND, que ya habíamos visto algo, pero lo vemos bien específicamente. Y también vemos el tipo AutoChar, ¿sí? Entonces, el tipo AutoChar me permite guardar un carácter, uno solo, ¿sí? Y luego, para preguntarme si esa variable tiene un carácter que a mí me interese preguntar, en este caso la S, fíjense que uso comillas simples, lo voy a poner en el chat, comillas simples, el carácter que quiera, comillas simples, ¿sí? No escribo directamente la letra, porque si no, ahí que estaría preguntándose si empanadas es igual a qué. A una variable que se llama S, exactamente. Entonces yo quiero preguntarme si es igual al carácter S. Entonces uso la comilla simple, ¿sí? Bueno, probemos cómo funciona esto. Entonces, habíamos dicho que tenía que tener las dos cosas para entrar y preguntamos, ¿trajiste bebida? Sí. ¿Trajiste empanadas? Sí. Podés entrar a la reunión, ¿sí? Lo admite porque se da que tiene las dos cosas, ¿sí? Ahora Y vamos entrega a... el paquetito, ¿no? Sí, obviamente. No solo dice que sí, sino que entrega el paquetito. Vamos a correrlo nuevamente y vamos a poner que la persona no trajo bebidas y sí trajo empanadas, ¿sí? Entonces, no puede entrar a la reunión porque somos muy estrictos y tiene que sí o sí tener las dos cosas. Entonces, hasta ahí queda claro cómo funciona el AND. Bien, Pero bueno, son tiempos de crisis, con que traiga una cosa está, ¿no? claro. Entonces, supongamos que nos ablandamos en la mitad de la reunión y decimos, bueno, che, ya tenemos lo suficiente, entonces con que traigan una cosa es suficiente para que entre. Pueden traer o bebidas o empanadas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí es cambiar el operador lógico porque ahora con que una de las dos cosas sea respuesta S, ¿sí? Que haya traído, es suficiente para que entre a la fiesta, ¿sí? A la reunión. Entonces ahora vamos a usar el operador O, que es este carácter pipe, ¿sí? Que se encuentra en el teclado, generalmente en el 1. Entonces, ese es el operador OR, ¿sí? Entonces, cuando ejecutemos esto con el operador O, ¿sí? Lo podríamos leer como, si trajiste bebidas o empanadas, podés entrar a la reunión. Entonces, a la respuesta de bebidas le ponemos que sí, a la de empanadas le ponemos que no, pero igual puede entrar, ¿sí? A la reunión. ¿Bien? Quiere decir que igual nos da verdadero en el if. ¿Bien? Entonces, obviamente si ponemos que sí en las dos, nos da verdadero, porque con que alguna de las condiciones sea verdadera, va a dar verdadero. Y para que esto nos dé falso, con un no, lo que tiene que pasar es que las dos sean falsas, ¿sí? En este caso, las dos, por ejemplo, ponemos que no. Entonces, recién ahí nos va a dar falso y decir que no puede entrar a la reunión. ¿Bien? Entonces, sí, Ponele ahí varias preguntas sobre los caracteres. Poné en minúscula. bueno, vamos a poner S minúscula y S minúscula a la pregunta, ¿sí? Y fíjense que nos dice que no puede entrar. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta acá, bebida tiene la S minúscula. Entonces, ¿S minúscula es igual a la S mayúscula? No. Esta condición da falsa. Y luego, ¿S minúscula es igual a la S mayúscula? Tampoco. Entonces, como las dos da falso, nos sale por el else. Con esto podemos llegar a la conclusión de que cuando utilizamos los operadores de tipo, las variables, perdón, de tipo char, tenemos que tener cuidado porque hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, para solucionarlo tenemos varias maneras. Podemos con alguna función transformar lo que el usuario ingrese o a mayúsculas o a minúsculas. Entonces, no importa si pone la S minúscula o la S mayúscula, siempre se pasa a un mismo tipo.
O como dice Adriel, preguntarnos por la S mayúscula o la S minúscula, ¿sí? Esa es otra manera. Bueno. Ahí lo que estuvo Ángel haciendo desde un punto de vista bien práctico, obedece a una regla lógica que se llama tablas de verdad. Cada operador tiene su tabla de verdad. Vamos a echar un vistazo rapidito, si me dejas compartirla. Dale, Bien. Fíjate que no estoy como coanfitrión, me parece. Es verdad. Listo. Bien, entonces. Bueno, esto estaba hecho más allá del ejercicio, si tenemos tiempo lo hacemos, si no, el asunto es verla. Este era el ejercicio de los 4 números, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que hacerme varias preguntas, como en el caso de los 4 números que vimos, el asunto es que puedo usar los operadores lógicos para concatenar, como vimos recién, las distintas proposiciones lógicas. Y yo termino convirtiendo en una sola pregunta, en realidad, en varias preguntas unidas adentro de un solo if, ¿sí? Y esta es la tabla de verdad del operador AND. Fíjense, si esta sería la primera proposición, si trajo bebida, esta sería la segunda, si trajo empanada, y este es el resultado. Toda proposición lógica tiene como resultado un valor de verdad, es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, esto está hecho para 2, para que las combinaciones sean solamente 4, pero podríamos extenderlo y sería siempre, seguiría respetando este criterio, fíjense. Para el AND, cuando yo digo y, para que sea verdadera la proposición resultante de la composición, tienen que ser todas verdaderas. Cualquier otra combinación la hace falsa. Con que una sola sea falsa es suficiente. En nuestro caso podemos decir, bueno, traer empanada, traer bebidas y ser alumno de laboratorio 1. Si cumplís esas 3, entras. Entonces ya no serían 2 proposiciones, serían 3, pero el resultado es el mismo. Solamente admite que va a ser verdadero cuando todo el resto sea verdadero. Cualquier otra combinación con AND, estoy hablando, ¿no? Va a ser falsa. Y para el OR, que es el otro operador lógico que vamos a usar, hay algunos otros dando vuelta. Estos son los dos que nosotros usamos, son los que se usan en general en la programación con mayor frecuencia, infinita mayor frecuencia que el resto. Lo que pasa es que con que una de las proposiciones sea verdadera, va a ser verdadera como vimos en el ejemplo, ¿sí? El resultado falso se obtiene cuando todas son falsas, ¿sí? Así que, y después está la otra tabla para el operador NOT, que no la puse acá, el de negación, que ahora, si podemos Ángel, vamos a hacer una pruebita, que lo que hace es invertir el valor de verdad de lo que tengo. Lo que es verdadero es falso y lo que es falso es verdadero, y a veces también es práctico en algunos casos, porque a veces me es más fácil preguntarme por alguno de los casos y lo niego y obtengo el otro, digamos, ¿no? Como son dos posibilidades, o verdadero o falso, el operador no me ayuda para eso. Bueno, seguimos. Ángel.
Acá estoy. Tienen acceso al documento. A ver. Era esta la dirección. Están asustados, Ángel, cambia ahí tu usuario porque están llamando al 911. Sí, sí. Ahí. Bueno, no sé si no es peor, pero ahí está. La gente ve películas y después... Sí, después le da de pesadilla porque tiene la cara de Pennywise, sí. Tengo eso se lo tengo que cambiar, pero bueno. Bien. Tienen el link ahí, veo que están entrando. O sea, ustedes ya tienen una guía bastante extensa de ejercicios, ¿sí? La idea de hacer esto son ejercicios seleccionados, algunos son nuevos, no están en la guía de ejercicios de programación 1, ¿sí? Y la idea, bueno, si tienen tiempo, hacen estos ejercicios junto con los de la otra guía. Si no, ya saben, no son obligatorios para entregar, pero estaría bueno que los hagan. Vamos a ver el ejercicio B, ¿sí? Que es este, que como es cortito lo voy a pegar en el chat. Es este, ¿no? Entonces, el ejercicio nos pide que pongamos un número que esté en el rango 1 a 4 y luego nos vaya mostrando en letras el número que se ingresó. Pero si no se puso un número en ese rango, que muestre un mensaje diciendo no se ingresó un número correcto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, yo voy a compartir la pantalla del Codeblocks. Acá. Bueno. Y voy a crear un nuevo archivo. ¿Y con qué se puede resolver ese ejercicio que es bastante, ¿sí? Bastante tonto? No tiene mucha utilidad, pero para ejemplificar está bien. Bien, se puede resolver con decisión simple, obviamente, eso sin dudas. Con una serie de if anidado lo puedo resolver, ¿no? Pero es un ejercicio como candidato para utilizar el tema del switch, ¿sí? Entonces, el char se va a poder utilizar cuando hagamos switch, sí. Entonces, vamos a ingresar una variable y vamos a ingresar en esa variable n, ¿sí? El número. Entonces, luego, con la estructura switch, vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar qué valores puede tomar n y en cada caso hacer una cosa distinta, ¿sí? Ustedes se acuerdan, porque vieron en el introductorio, ¿no? Cómo se diagrama la estructura de switch. Bien. Habrán notado entonces que en el diagrama la estructura de switch se va ramificando por cada uno de los casos que pueda tomar la variable que se evalúa, ¿sí? Un ejemplo de una estructura switch, por ejemplo, es un menú. El menú del Codeblocks tiene una serie de acciones y cada acción va a ser algo distinto. Otro ejemplo podría ser una máquina para comprar café. Uno paga y una vez que pagó, de todas las opciones que elige, puede elegir una sola y en base a la opción que elija, va a tener una bebida distinta, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Vamos a evaluar el valor de n y los distintos casos que puede tomar, o valores que puede tomar. Por caso 1, vamos a poner case, el valor que queremos que pueda llegar a tomar, 2 puntos, y dentro, o debajo, todas las instrucciones que nosotros queramos ejecutar cuando n valga 1. ¿Bien? Y para indicar el fin de ese caso, vamos a poner break.
con un punto y coma al final. Entonces, si es caso 1, vamos a hacer un cout que diga el número, vamos a poner simplemente el nombre del número, ¿sí? Un endelé acá. Entonces, ingresamos el número, si el case es 1, mostramos 1. Si el case es 2, mostramos 2, y así con los 4 casos que tenemos. Y el número 4. Entonces, acá es 3 y en el último 4. Y por ahora vamos a ejecutarlo de esta manera. Bien, nuestro programa va a pedir un número y luego, dependiendo del número ingresado, puede ejecutar una de las siguientes 4 opciones, ¿sí? Caso 1, 2, 3 o 4. Y luego termina el switch y termina el programa. Entonces, lo vamos a ejecutar así. Y voy a poner, por ejemplo, el número 3. Y vemos por pantalla que salió por el caso 3 y nos mostró el cout con el nombre del número, ¿bien? Pero, vamos a probarlo con otro caso, con el 2, por ejemplo. Ahí tenemos el número 2. Pero, si yo pongo, por ejemplo, el número 10, no es ninguno de los 4 casos que definimos. Pero tampoco le dijimos al switch qué hacer cuando no se cumpla ninguno de los casos. Entonces, el programa no hace nada, sale del switch y luego termina. ¿Bien? El enunciado nos pedía que si se ponía un número fuera del rango, muestre un mensaje de error. ¿Bien? Así que ahí entra en juego un caso que se llama default, que en español sería por defecto, ¿sí? Y por defecto, si no se cumple ningún caso, podríamos mostrar número fuera de rango. ¿Bien? Entonces, siempre que pongamos un número que no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, en este switch, lo que va a hacer es decir número fuera de rango. ¿Bien? Y ustedes después lo adaptan en base al ejercicio que quieran resolver. Si su ejercicio tiene los casos 10, 50 y 100, pondrán el case 10, el case 50 y el case 100. Y si hace falta, le ponen un default. Si no, es completamente opcional, ¿sí? Fíjense, la construcción del switch o la decisión múltiple en el lenguaje C nos obliga a trabajar como lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que hace es evalúa el valor que tiene la variable que maneja el switch, en este caso n. Hay otro lenguaje que les permite hacer preguntas diversas en cada caso y demás. Acá no, o mejor dicho, armar cada caso como una combinación de proposiciones lógicas. Lo que vamos a usar nosotros no podemos, solamente lo que podemos hacer es analizar el valor, no hay una proposición lógica explícita, nunca se pregunta si tal cosa vale tal otro o es menor o es mayor, no podemos hacer eso. La proposición lógica está implícita en la construcción del switch en sí, que lo que hace es evaluar el valor de la variable para cada uno de esos casos. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Y aparte hay 2 alternativas para el switch en C. O podemos usar variables de tipo int o podemos usar variables de tipo char. Son las 2 posibilidades. No puedo hacer no puedo usar ninguna otra cosa. Esas son las 2 posibilidades que tenemos. Limitada a la descripción de los casos. Tampoco hay rangos. Hay otro lenguaje que les permite decir, bueno, si el valor de n, si viene evaluando una variable, dice el valor de n entre 1 y 10. Acá eso no existe. Son valores discretos, definidos para cada caso. Había unos cuantos ahí muy fanáticos de los caracteres, por lo que se ve en las preguntas. Sí, sí, veo. Bueno, ahora vamos a ver uno con caracteres. ¿Sí? Ya que querían switch con caracteres, vean el ejercicio D. Entonces tenemos, una estación de servicio posee los siguientes precios de sus combustibles. Y una tabla, donde tenemos el código, que es un carácter,
un nombre para el combustible y el precio por litro, ¿sí? Y después dice, dado un código de combustible, que son estos 4 que vemos acá, y una cantidad en litros que va a poner el usuario, lo que tenemos que informar es qué combustible se está vendiendo, el nombre, y cuánto es el total de la venta. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver si puedo copiar esto tal cual y pegarlo en el CodeBlocks. Este es el ejercicio D, así que vamos a crear uno nuevo. Es el ejercicio, no, botón que acá, ejercicio D.cpp. Bien, primero voy a pegar el enunciado, ¿sí? Así lo tenemos. Bien, más o menos se entiende. Está. Obviamente no iba a poner la tabla, pero se entiende igual. Y luego el código, ¿no? IOStream, using namespace std y main. Bueno, ¿quién lo quiere resolver? Para hacer más simple la cosa, él o la voluntaria podría hablar a través del micrófono e ir diciéndome a mí en castellano los pasos y yo lo codifico. Pero yo no pienso los pasos, me los dicen, ¿sí? Yo escribo lo que me dicen. Así que el que quiera hable. Adelante, Joaquín, dale. ¿Tenés micrófono, Joaquín? Bueno, dale, frase, no hay problema. Dale, si somos multilingüaje. Acá podemos hablar de todo. Pau, tenés... Tenía que poner el micrófono para hablar. ahí está hablando Joaquín, seguramente. Sí. Bien. Bueno, Joaquín. Empezamos declarando las variables. Bueno, para que me voy a poner auriculares, así te escucho a vos y no los autos que pasan, que no están cumpliendo la cuarentena. Y hay que trabajar, no se mantiene el país solo con cuarentenas. Ahí te escucho bien. Bueno, entonces, declaro variables, sí. ¿Cuáles? Decime. Y no te quiero meter presión, pero te quedan 10 minutos. La variable de el código de combustible. Bien, el código de Puede combustible, ponerse ¿a qué tipo pertenece? variable char. Bueno, char código podría ser, ¿no? Sí. Bien, listo. Y la cantidad de litros, ¿no? Sí. La Muy cantidad de bien. litros como un int. Bueno, como un int. Obviamente yo igual podría comprar 10 litros y medio, ojo. Pero vamos a dejarla pasar por ahora. Entonces vamos a poner litros como entero. Entonces, ¿ahora qué hago? Un switch. Un switch. Pero antes, ¿qué nos está faltando? Porque el switch va a evaluar lo que ingrese el usuario, ¿no? El sin para ingresar. Bien. Entonces vamos a poner acá código de combustible y un sein para código y luego cantidad de litros y un sein para litros. Bien. Ahora sí tenemos los datos de entrada. Entonces, En int yo aclararía que acá. sí. No, estaba pensando en otra cosa. Bueno, Puedes empezar con el switch un switch. ¿De qué variable? de la variable código. Bien, código. ¿Y qué casos tenemos? El caso 1, 2, 3 y 4. No. Veamos bien el enunciado. G minúscula, N minúscula, G mayúscula, N mayúscula. Esos son los casos. G minúscula es gasoil, N minúscula nafta, y las que son con mayúsculas son las premium, ¿sí? Sí.
Bueno, entonces vamos a hacer case, y como es una letra, La comilla simple. comilla simple, G minúscula, break. Yo voy escribiendo los case, ¿sí? N minúscula, break. Y mientras le pregunto, ¿qué tendría que mostrar por pantalla este programa? El precio de cuánto vale la nafta que compraste. No, eso no tiene que mostrar. Tiene que mostrar cuánto paga la persona. Sí, eso. Entonces, los litros por lo que vale la nafta, lo que me va a transformar ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué otras variables podría necesitar en el camino? Una variable para guardar el precio a pagar. Una variable para el importe total, que la voy a llamar total, y va a ser float, ¿sí? ¿Y Sí. qué otra cosa me vendría bien saber? Porque habíamos dicho, el precio total va a ser la cantidad de litros por lo que vale cada combustible. Así Sí. que me vendría bien poder guardarme en una variable cuánto es el precio por litro, ¿sí? Entonces podríamos ponerle a otra. Sí, igual yo en case, más que poner el precio de cada variable, sería Bueno, dale. poner Vos me el decías lo que tenía que multiplicar poner. directamente en case, multiplicar lo que vale es el litro de esa categoría por la cantidad de litros que está comprando el cliente. Buenísimo. Entonces lo que voy a hacer acá es poner un endele y poner datos de la venta, por ejemplo, ¿no? Como para dejarlo más prolijo. Y como una especie de subrayado. Y acá me tendría que mostrar el nombre del combustible y cuánto tiene que pagar, ¿sí? Sí. Bueno, el nombre del combustible cuando era G minúscula, ¿cuál era? Gasoil. Gasoil. No sé cómo está escrito, a ver. Yo tampoco. Ah, No me sí, acuerdo. con un espacio. Gasoil. Ahí muestro el nombre del combustible. Y Y hace el total equivaldría a qué cosa. el precio del gasoil, que tampoco me lo acuerdo. ¿Lo tenés ahí? Y no, justamente no tengo abierto yo. Litros por 42,40. 22 Y de paso les digo, ya lo deben saber, 42,40 se escribe con puntos, ¿sí? Bueno, N minúscula tendría que hacer un cout de nafta. Bien. Y luego, total igual a litros por, y lo que vale la nafta, que va a ser 45,5. 45,5, ¿no? Sí, barato. Sí. G mayúscula es el gasoil premium. Entonces, un Sí. cout que diga gasoil premium. Y el total es los litros por lo que vale 49.3, dicen por ahí. 49,3. Y N mayúscula sería Nafta premium. nafta premium. Y total va a ser igual a los litros por... 50.7 también dicen por ahí. Ok. Tenemos entonces, para cada caso, la salida por pantalla del nombre del tipo de combustible. Nos faltaría informar cuánto es lo que tiene que pagar. Y lo que tiene que pagar, lo único que cambiaba, en base a cómo lo hicimos, es el precio del litro del combustible. Pero como ya calculamos eso, el precio total, entonces Solo hay que hacer un code de total. Claro, afuera del switch ponemos importe pesos y lo que tenemos en total, ¿sí? Y también, si lo quieres hacer más bonito, puedes poner el default, ¿cómo era? Nunca me acuerdo porque no lo suelo usar. Bueno, pero switch. fíjate, yo lo voy a dejar sin default en este caso para que vean que pasa y después se lo ponemos. Vamos a probar ahora sí cómo está. Entonces, tenemos código de combustible y nos va a pedir G minúscula. la cantidad de litros, ¿no? Entonces, código de combustible vamos a poner G minúscula y vamos a poner 10 litros para que nos dé una cuenta fácil de entender, ¿sí? Entonces, G minúscula, 10 litros, y nos dice, datos de la venta gasoil, importe
42,40 por 10 nos da 424 pesos, ¿sí? Ahí estaría. Si lo corremos con otro código, por ejemplo, N mayúscula, y 10 litros, nos tendría que dar nafta premium 507. Entonces, probemos. N mayúscula, 10 litros, nafta premium y 507. El tema está ahora en qué pasa si ponemos como tipo de combustible la X y 10 litros, por ejemplo, ¿no? Sí. Nos da un Se vuelve importe, loco. claro, que Porque nada que ver. agarra un número basura. Claro, entonces, bueno, en principio, y esto es importante, durante el laboratorio 1, salvo que se diga lo contrario en el enunciado, el usuario va a ser perfecto, ¿sí? Eso significa que de esa Es un tabla ser que teníamos, todopoderoso. claro, que de esta No tabla se que está equivoca acá, nunca. no se equivoca nunca. Pero tenemos herramientas como para solventar eso, porque podríamos poner acá un default y poner código de combustible incorrecto, ¿no? Ay, recuerdo estos ejercicios del parcial. No entendía por qué no funcionaban algunos. En programación 1. Sí. Entonces, fíjense, código de combustible X, me pide la cantidad de litros, y datos de la venta, código de combustible incorrecto. Pero el importe me lo sigue mostrando, ¿sí? Porque el importe está fuera del switch. Quiere decir que el default no puede Sí. controlar eso. En este caso podrías hacer que total sea igual a cero. Total, Esa es después una lo manera. vas a cambiar el volumen. Yo puedo poner total igual a 0, ¿sí? Y podríamos mostrar acá importe 0 pesos, ¿sí? Sí. Y con esto incluso podríamos ir más allá y decir, bueno, ¿podría ser 0 pesos el importe? No. Entonces, si total es mayor a 0, muestro el importe. Si no, no lo muestro. ¿Bien? Entonces, como en el default ponemos que el total es 0, cuando pongamos un código de combustible incorrecto, ya no nos muestra más el importe 0 pesos. ¿Sí? Y lo solucionamos. ¿Sabes? Y esto también ayuda a que si yo pongo nafta, pero menos 5 litros, cosa que sería imposible, nos muestra que es nafta, pero no Te nos quitan pone... nafta en vez de llenarte. Claro, Te agarran la pero manguera y te empiezan a... si no le pondríamos ese if al final, nos quedaría un importe negativo, porque haría menos 5 por el precio de la nafta y quedaría negativo. Entonces, de esta manera, evitamos al menos que muestre un disparate, ¿sí? Un absurdo. ¿Este tipo de cosas te ayudan para un poco la nota en el parcial? Estos detallitos. Podría ser, si uno está ahí medio en el límite, por ahí si se tomó el trabajo de hacer algo así, podría pasar de un 5 a un 6, ¿sí? Sí, de Pero todas si, maneras, como decía antes Ángel, lo que nos interesa, el usuario por ahora, salvo aclaraciones hacia el final, es perfecto, nadie se equivoca, ¿sí? claro, Hay una parte muy importante de la programación que es el manejo de excepciones y el control de las validaciones de los ingresos, que es bastante pesadito, así que en esta primera parte no le damos bolilla, pero ustedes, como les decía recién también Ángel, tienen herramientas. Saben usar banderas, saben usar contadores, saben que se le puede poner como acá valores absurdos a variables y si el programa pasa por ahí, cambia ese valor y listo. Son cosas, pero la idea es no detenerse a analizar qué pasa, incluso cualquiera de nuestros programas, si yo declaro pongo letras donde van números, en muchos casos se nos parte el programa, ¿sí? Eso nosotros no le vamos a dar bolilla por ahora, para que no, digamos, para centrarnos en el diseño lógico de la parte, digamos, central, del corazón de la resolución de los problemas. Después le vamos a ir agregando, digamos, todo lo que es una capa importante, que sea cuidarse de los usuarios que suelen hacer cualquier barbaridad, digamos, ¿no? bueno. Te interrumpo porque se corta ya en 30 segundos. Entonces, les queda para trabajar durante la semana todos estos ejercicios que no resolvimos, que están en este documento. El ALB y el D lo resolvimos, pero el C quedó sin resolver. Y todos los demás también, ¿sí? Para trabajar con switch, o con for, o con if. El enunciado está ahí, ustedes tienen que darse cuenta qué usar, ¿sí? Y en el foro de dudas los leemos.
cualquier cosa. Otra cosita, vamos a tener que cambiar